con el respeto que se merecen las firmas encuestadoras, algunas muy serias, me parece que es muy suelto de huesos determinar la legitimidad de un jefe de Estado en función de lo que dice un producto. Y de una encuestadora, no quiero adelantarme, podría equivocarme, que creo que fue la misma que daba Barrera ganadora hasta el final. Entonces, no porque se equivoquen de mala fe, sencillamente porque son productos que elaboran profesionales y que la muestra o lo que establece ese determinado resultado puede variar en un segundo, hoy en día que la velocidad es tan rápida. Entonces, yo no creo que ese sea un parámetro para determinar la popularidad de un jefe de Estado. La verdad que eso es hasta peligroso, porque nunca sabes quién financia esa encuesta, sin perjuicio obviamente que esta creo que es una compañía seria igual. Segundo, me parece que Moreno tiene un problema grave, que es la ausencia de la capacidad de ser conductor, que sí lo tenía tal vez Correa, que lo tuvo Flores Cordero en su momento. Un líder. Más que un líder, porque podemos ser líderes, pero es la capacidad de conducir, o sea, la conducción. Que yo creo que tanto él como Lasso eran presidentes de transición y tenían otro tipo de liderazgo. Hay algunos políticos que consideran que Ecuador, a raíz de la presidencia de Moreno, no tiene un norte justamente por esto. Yo creo que tiene dos factores negativos. Después hablamos de lo bueno, obviamente. Primero, me recuerda mucho al gobierno del doctor Borja, cuando el doctor Borja se pasó prácticamente 3 años y medio de los 4 echándole la culpa permanentemente a Febres Cordero. ¿Se acuerda usted que todo era culpa de Febres Cordero? Sin perjuicio que obviamente hay una responsabilidad, pero eso lo establecen las instancias competentes. Entonces me parece que Moreno debe empezar o debe tomar el rol de conductor del país, más allá del liderazgo que pueda tener. Y ha tomado medidas que me parecen algunas buenas, algunas me generan dudas. Yo siempre lo he dicho, no creo que el país lo dejó como Suiza, como dice por poco el presidente Correa, expresidente Correa. Tampoco creo que estemos en Uganda o Venezuela, creo que hay un punto de equilibrio. Hay cosas que me generan muchas preguntas, por eso voy a poder estar muy atento cuando inviten expertos económicos, no militantes ideológicos, por favor, que nos expliquen seria, formal y técnicamente, bueno, si estamos en el apocalipsis, ¿por qué el país creció al 3% el último año? Esas son cosas que a mí me generan dudas porque es el promedio regional, ¿no? Y hay economías que crecen al 1%, como Brasil, o al 2%. Entonces, ese tipo de respuestas creo que hay que tener. Ahora, cosas positivas que escuché en el plan de económico, entiendo que se abre la entrada a la banca internacional. Así es. Eso es muy positivo y le voy a explicar por qué, no ha sido muy explicado creo yo, porque las tasas bancarias de nuestro país son casi, no quiero usar una palabra para cometer una infracción, pero son casi dolosas. Exorbitantes, digámoslo. Por Dios, en una economía dolarizada es una barbaridad tener ese porcentaje de tasas bancarias. Y segundo, que estén centradas solo en el consumo, que sea más prioritario comprarse un televisor, que es legítimo, versus un crédito productivo. Entonces, en ese sentido, me parece una medida positiva, porque por una lógica de ley del mercado, que eso a un economista, no a mí, pero entiendo que si se abre la competencia, definitivamente van a bajar esas tasas, porque se habla mucho de Correa, enemigo de la prensa, de la banca. Yo creo que no fue enemigo de la banca, yo creo que fue un gran aliado de la banca por esas tasas extraterrestres que tenemos en este país, y ojalá abriendo la competencia, como lo ha hecho el presidente, a la banca internacional, esas tasas de interés bajen, por Dios, porque es una locura, así no se puede trabajar, es prácticamente ser esclavos del banco, ¿no? Sin perjuicio que hay grandes banqueros en este país. Ahora, la segunda vía que me genera dudas, y yo sí quiero ser muy delicado en lo que quiero decir, como no soy candidato a nada, ni lo voy a hacer, puedo decir cosas que tal vez no sean políticamente correctas. Hay que reivindicar al funcionario público ecuatoriano que haya cumplido dentro, obviamente, los parámetros de evaluación con su rol. No es un tema de borrar con un plumazo, de borrar, por hacer feliz a los analistas económicos, a la prensa nice, a Twitter fundamentalmente, porque Twitter es una burbuja donde la gente desayuna azucaritas, donde la gente mira Netflix y donde Guillermo Lasso ganó las elecciones, con mucho respeto a la gente, porque yo también tengo Twitter, ¿no? Entonces, esa burbuja donde vivimos los analistas, ojo, donde vivimos, hasta me atrevería a decir que mucha gente tiene su chat en inglés ahí, ¿ya? Pero en todo caso esas personas, y me incluyo, y muchos parientes cercanos míos, porque yo también tengo Twitter, yo creo que tenemos que tener una voz legítima, que está bien, pero tampoco es un tema de repente declararnos enemigos públicos número uno de los funcionarios públicos, algunos honestos, porque al final del camino, mi querida María Sol, Guillermo es usted, ¿no, verdad? Rodrigo. Y Marisol. Mi querido Rodrigo, el gran problema ahí, básicamente, es que eso también genera un problema social, porque esa persona que está devengando un sueldo del Estado, que sí, es verdad, lo pagamos todos los ecuatorianos, definitivamente es otra persona que va a ingresar a las estadísticas del desempleo y la desocupación. Entonces yo sí creo que debe de haber así como debe haber un inventario real
técnico. Mire lo que pasó yo estaba en México casualmente, o en Panamá, no recuerdo, cuando muy suelto de lengua dijo el señor Carvajal, si no me equivoco, corríjame, a quien ni siquiera lo conozco, y de repente dice que el IES está quebrado, pero lo dice de una secretario forma... de la política, Miguel Carvajal. ¿Perdón? Miguel Carvajal, por secretario Dios, de la política. De repente lo dice, luego se desdice, luego dice que fue una forma coloquial, que estaba almorzando, qué sé yo. Que no fue lo correcto. O sea, por Dios, usted no puede poner, porque no es un tema vea, le voy a decir con mayor respeto, he estado últimamente en entrevistas y ya básicamente todo es un concurso de quién habla peor del expresidente. Y yo no creo que haya que reivindicarlo ni atacarlo, de eso se encarga la historia, de eso se encarga los organismos competentes. Pero es gravísimo que una persona muy suelta de huesos establezca que el IES un día está quebrado y luego recula a los 2 días. O sea, eso no es un tema que le genera un daño a Correa, a Lenín, a Osvaldo, a Pedro. Le genera un daño a todo el país, a la imagen del país, a la estabilidad del país. Le digo algo que a mí me ha tenido horrorizado. Ya en CNN se habla más de la corrupción ecuatoriana que de la crisis de los misiles que ahorita hay en Siria. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que hacer un diagnóstico e inventario histórico, técnico, de los horrores que cometió el correísmo y los aciertos también porque los cometió. En ese sentido, un análisis objetivo, un inventario no ideologizado. Y segundo, en el caso del presidente Correa, en el caso del gobierno nacional, tener claro que el presidente debe empezar a gobernar. Ya Correa pasó, ya no hay que cobrarle la garantía vencida, veámoslo como un televisor que usted a los 10 años quiere cobrar garantía, ya Correa es parte del pasado, que se encargue la justicia si es que amerita alguna responsabilidad, porque es verdad, hay muchos delincuentes que rodearon al expresidente Correa y hoy día están en la cárcel, no lo digo yo, hay sentencias en firmes, pero más allá de eso, insisto, es momento de que haya una conducción real del país y tengamos un debate serio. Usted no puede mandar a la calle por mandar a la calle para hacer feliz a gente de una X determinada tendencia, que sí, tal vez tenga un parámetro técnico, pero hay que buscar las vías, porque un padre de familia, y yo no tengo, ojo, ni soy funcionario público, ni tengo intereses en el Estado, ni tengo contratos con el Estado, pero yo sí creo que hay que ver el factor humano. No podemos mandar a la calle a una persona básicamente por contentar a un sector que tal vez tenga razón en algunos aspectos, pero creo que hay que hacer un análisis técnico en ese sentido y no mandar a la gente a la calle por mandar a la calle. En la práctica, insisto, este es un tema de especialistas. El tema del terrorismo es un tema de gente que sabe de ese tema, porque uno a veces puede, por querer ayudar, es como meterme en una sala de operaciones y por querer pasar el bisturí, no me lavé las manos y maté al paciente. O sea, el tema del terrorismo es un tema muy delicado y creo que eso conlleva la voz de especialistas y el manejo de gente que sabe del tema, sin perjuicio obviamente de la buena fe, las comisiones, las reuniones, la foto. Bueno, está bien, o sea, me parece bien eso como para ir a la misa todos juntos y orar por los secuestrados, pero debe de haber un ente o un sector de personas o de afuera, no lo sé porque bueno, solo la procesión va por dentro, no sé qué está sucediendo, pero mi recomendación es que se busque especialistas en la materia para tratar este tema tan delicado, fundamentalmente por la seguridad y la vida de los periodistas. Son ya las 7:48 minutos. Señor Moreno, estamos a 11 meses ya de las elecciones seccionales. En otros años ya este tema es de debate, sin embargo hay otros temas de coyuntura, la situación que viven los compatriotas que ha desplazado de alguna manera lo electoral. Sin embargo, ya de manera interna se vienen barajando muchos nombres. ¿Será muy reñido desde tu punto de vista tal vez la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas, en donde algunos nombres ya se han dado a conocer por parte del Partido Social Cristiano y obviamente también otras agrupaciones políticas? Bueno, básicamente aquí hay un tema. Primero, los escenarios que se plantean son casi 300 municipios, ¿no? Digamos que las joyas de la corona son Guayaquil, Quito, Cuenca y la prefectura de Manabí, obviamente, que es fundamental porque es la tercera provincia de la patria, y bueno, y el resto de gobiernos seccionales del país. Me parece que en el caso puntual de Guayaquil, si bien es cierto, hay un clima de primaria, porque no sé si sea una primaria, porque ya el alcalde creo que dijo que lo va a hacer vía encuestas. Yo en lo personal creo que la vía para determinar una candidatura no es una encuesta, porque eso es una forma bonita de legitimar un dedazo, ¿no? Yo creo que debe haber un proceso interno de eso. Claro, ese es un concepto de Osvaldo Moreno, ellos como parte de un partido sabrán la decisión que toman. Pero en todo caso, más allá de lo que decían estas encuestas que las hacen gente a pedido, no a medida he dicho, a pedido, me da la impresión de que tienen dos candidatas de lujo. Tanto la doctora Viteri, que me parece una candidata de primer nivel, y la abogada Doménica Tabaqui, la actual vicealcaldesa de Guayaquil, me parecen dos en todos los ámbitos, son mujeres muy atractivas, mujeres brillantes.
pero definitivamente la ausencia del líder, del alcalde de Guayaquil, sí genera una vulnerabilidad, porque no es Jaime Nebot el candidato, no sería Jaime Nebot, y pasa en todos los movimientos con líderes fuertes. Entonces, esa ausencia del alcalde de Guayaquil, sí definitivamente son favoritos, indudablemente son favoritos, pero sí hay una vulnerabilidad en la cual eventualmente el retador, que salga de donde salga, yo por ejemplo no descarto a Rafael Correa como una opción a la alcaldía de Guayaquil, por ejemplo, y lo digo en base a los últimos resultados de la consulta popular. Ya, eso ya pinta otro escenario. Yo no descarto también al actual prefecto de la provincia, al licenciado Jimmy Jairala. ¿Quién lo va a decidir ya en el mes de septiembre? Bueno, yo creo que ya está decidido, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, creo que va a haber una disputa, no va a ser en otras ocasiones que discutíamos aquí cuál va a ser la cantidad de concejales si se rompe el récord. Hubo un tiempo en que los cristianos tuvieron casi una minoría de 2 concejales en contra. Luego con Correa hubo 5 y de ahí no han subido. Entonces, en ese contexto, me parece que en el campo de Guayaquil se van a ver muchas cosas, sin perjuicio, insisto, que los cristianos creo que van a ser los favoritos. Hay que ver quién se consolida como el retador. Quito, qué pena con Quito, porque le tengo bastante aprecio a Rodas. Yo no niego ni oculto a mis amigos. No es mi amigo personal, pero sí le tengo bastante respeto. Qué pena con lo de Quito, con números muy poco favorables para la reelección del actual alcalde, y eso da camino. Yo no descartaría ni a Páez, que si bien es cierto tienen una capacidad interesante para convocar a Cumbayá y en la Chiris, pero porque Yunda dice que suena también para... Eso le voy a comentar. Yunda, ojo con Yunda. Yunda es un fenómeno interesante porque el sur de Quito hace tiempo que no tiene quien lo abandere, ¿no? Y Yunda es el como decimos nosotros, es el propio quiteño, chulla quiteño, chagra salido del interior, de la fibra profunda, de la víscera, digamos, del sentimiento popular. Ojo con Yunda, yo sí había pensado en él como una opción, porque termina abanderando un sector que hace tiempo, o sea, porque por ejemplo la elección de Mauricio Rodas fue una elección en la cual, bueno, no queremos estar con Barrera, y no había quien capitalice, ¿no? También hay opciones de lujo, que qué bonito sería ver, sin prejuicio que yo no discrepo en muchos puntos, básicamente en puntos de derechos con María Paula Romo, con el tema del aborto, que yo estoy totalmente en contra, pero también sería una candidata de lujo, ¿no? Entonces, Quito también está muy vulnerable, porque bueno, aquí sabemos que el favorito es Social Cristiano, hay que ver quién se considera como retador. Su bastión, prácticamente. En Quito no tengo idea, porque, o sea, le puedo decir quién va a ser, pero no sé quién va a ser, pero quién no podría ser, y es muy difícil que sea otra vez Mauricio Rodas. Cuenca, la maravillosa Cuenca, un abrazo a los cuencanos, una ciudad que cada vez que Paul Carrasco ha dicho que en estos días que él no se postularía como candidato a la alcaldía, el actual prefecto. Bueno, Carrasco es un político bastante curtido, digamos, ¿no? Tuvo alguna pretensión presidencial, es un tipo bastante hábil. La Chola también, Cabrera, ni se diga, ¿no? Me recuerdan mucho del aspecto positivo de Fabián Alarcón, ¿no? Por ahí va. Pero no descartemos a Jefferson Pérez también. Entiendo que Jefferson Pérez, un saludo a Jefferson, que a Jefferson le tengo mucho aprecio y admiración sobre todo, ¿no? Y entiendo que ojalá yo no voto en Cuenca, ¿no? Ni vengo a hacerle campaña, pero es un referente de nuestra historia, es un chico que se ha preparado, tiene ni sé cuántas maestrías, es empresario, y como todavía no hay idea electoral, pero es una opción, claro. Es una opción que si llegara a la alcaldía de Cuenca, tiene un espacio que si se consolida, lo veo a nivel nacional, y si no, bueno, pasará esperemos que no pase al Club de los Rodas, pero en todo caso, está así la situación a nivel de la prefectura, digamos en Pichincha, Baroja va de salida, eso deja un espacio también interesante. En Azuay justamente sale Paul Carrasco, va de salida también, eso deja otro espacio interesante. Está la Chechi Alvarado, si no me equivoco, Leonardo Berresueta, todos cuadros en algún momento del oficialismo. Señor Moreno, dígame, ¿qué espacio podrían tener los correístas, esta agrupación que... Correísta, Revolución Alfarista, Revolución Correísta, porque todavía no tienen la personería jurídica, aquellos disidentes de Alianza País? ¿Qué espacio podrían tener en el caso que hagan una buena campaña y que logren la personería jurídica para lograr registrar sus candidatos? Bueno, el gran problema del socialismo del siglo XXI, digamos, o el gran tema con el socialismo del siglo XXI es que nunca tuvo una alternativa o una reacción ideológica desde la otra orilla. Es decir, durante los 10 años del correísmo, previo al leninismo que estamos viviendo, nunca hubo una reacción ideológica, es decir, nunca hubo un proyecto político con el respeto que se merece. Creo que me pareció más una coyuntura, o está en un proceso de construcción de un liderazgo. Hay gente como Mae Montaño, por ejemplo, que me parece de liderazgo de primer nivel, o el mismo César Monge, me parece un líder de primer nivel también, pero nunca se consolidó, digamos, ninguna fuerza como una alternativa ideológica nacional
versus el proyecto político que planteaba la Acción Ciudadana. Tal es así que la prensa privada terminó asumiendo ese rol en algún momento de la historia. En el caso puntual de estos disidentes, de estos cuadros que tienen un liderazgo visible, que sin duda es Rafael Correa, yo no creo que finalmente, si no tienen el movimiento Revolución Ciudadana o Alfaro, o como se llamen, no creo que queden fuera de la contienda, porque no va a faltar un movimiento que los reciba mucho más en el ámbito total, en el ámbito local. En el caso de Guayas, por ejemplo, también no tenemos claro un poco el escenario, porque la opinión pública, cuando usted, por ejemplo, hablamos de encuestas, ¿no? Le voy a poner un ejemplo de cómo son las encuestas. Yo vi una encuesta hace poco, en la cual, vamos a poner ejemplo, Prefectura del Guayas, en la cual los favoritos serían, en teoría, si fuera hoy el asunto, Carlos Luis Morales y José Francisco Ceballos. Creo que el uno tenía 18, el otro 20, 17, por ahí andaban. Esa es la parte cuantitativa. Por ahí tenías otros actores, Cesarrón, Cintia Vité, la misma América Tabaque. Si tú le preguntas a la gente en el ámbito cualitativo, ¿cuál es el perfil de político ideal? Qué sé yo, joven, estudiante. Y también le preguntas, ¿qué no debe ser un político? Lo primero que te decían era farándula y de fútbol, con el respeto que se merece la gente. Obviamente. Entonces, esa parte cualitativa es la que te hace muy frágil lo que puede ser una encuesta. Sí, ahorita es así, de repente aparece un cuadro que revierte todo eso y chao, fin de la historia, ¿no? Y también viene el tema del aparato. Si tú mides, por ejemplo, a Morales, un ejemplo, versus Cesarrón, Morales tendrá 20 y César 4, 3, Cesarrón. Pero si tú los mides con el aparato, es decir, pones Cesarrón lista 6 versus Morales País, se me ocurre, ¿no? O Independiente, están de igual a igual. También juega el aparato de lo que puede tener un partido. Entonces el tema de las encuestas es bastante delicado y el tema seccional tiene una lógica totalmente distinta a la lógica que puede tener una elección de ámbito nacional. Ahora, ya para concluir, ¿cómo no? A su criterio, ¿cuál sería el partido político, movimiento político más fuerte hoy en día en el Ecuador? Bueno, los partidos, Alianza País, pero ya está prácticamente dividido. Los partidos como tal, bueno, siguen siendo 107.3 esta radio, ¿no? Sí, 107. Sí, es la última del dial, ¿no? Es lo mejor para el final. Bueno, sigue siendo digamos, la presencia de Correa, una instancia en la cual, o un esquema en el cual usted tiene una figura mediante la cual hay un liderazgo fuerte. La otra alternativa que tuvimos siempre, sino que nunca se animó a nacionalizar su estrategia, fue Nebot. O sea, cuando tú preguntabas a los ecuatorianos durante los últimos 10 años del correísmo, ¿cuál para ustedes son los líderes más visibles?, te decían Correa y Nebot. Entonces, si llegara Nebot a intentar nacionalizar su estrategia, yo no descartaría que haya por ahí, pero hoy por hoy me parece que no hay una visión hacia partidos, digamos, como la había hace 20, 30 años, y en el ámbito seccional, que es el que nos amerita y el que se avecina, es un tema total y absolutamente de agendas locales, ¿no? El tema de partido ideológico pasa a segundo plano y la gente se preocupa más por las playas, los parques, las plazas y sus vecinos. Son ya las 7:58 minutos. Siempre es un gusto conversar con el consultor político Osvaldo Moreno, hablando un poco sobre la situación política y también lo que se viene en las seccionales del 2019 y los nombres que ya de manera interna se vienen barajando. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un gran saludo a todas las personas y encantado como siempre estar en estos micrófonos. Que tenga un buen día. 7 de la mañana, buenos días para todos. Minutos.